Shalom Obraja, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Les saluda Yashefe desde KMC Internacional Radio, en otra nueva emisión de Bamidbar en el desierto. Confiando en que se encuentran bien, pues vamos a iniciar este recorrido nuevamente. Estamos basándonos en lo que es todavía números 33, en esta ocasión es números 33:16, el cual nos estamos hablando más bien acerca de cuando sale el pueblo del desierto de Sin, recibe todo lo que el Eterno le dio, las bases de nuestra alianza, y de esta manera, una vez ya, nos dice números 33:16, dice, partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Eso es lo que nos dice la bitácora de Moshe, en lo que es números 33. Hoy vamos a ver a profundizar un poquito más en cuanto a esto. Recordamos la semana pasada cuando se levanta la nube, porque sabemos que cuando se levantaba la nube es cuando el Eterno, ahora sí que era el momento de partir, ¿verdad? De moverse. Y cuando se asentaba era el momento de tomar, asentarse para poder, ya sea descansar o ya sea establecerse. Porque veíamos nosotros que iban a tomar 3 jornadas de camino, ¿verdad? Entonces, una jornada equivale a 20 kilómetros de un día, en camino de un día. Era lo que se manejaba en ese entonces. Y nos decía precisamente lo que es también números 10, lo que leíamos la semana pasada, que iban a ser 3 jornadas de camino, lo que ellos iban a caminar. Precisamente para poderse dirigir al desierto de Parán. Números 10:12 nos decía, los israelitas partieron en orden de marcha del desierto del Sinaí, la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces vemos nosotros que se detiene la nube en el desierto de Parán. Es ahí precisamente donde, ya estando en el desierto de Parán, que era muy grande también, ¿verdad? Pues ahora sí tenemos pues 2 eventos muy importantes, los cuales vamos a hablar el día de hoy. Uno de los eventos que ocurrió precisamente fue que Israel pues empieza a continuar una queja, se empieza a hacer cada vez más grande esa queja, hasta que llega precisamente a los oídos de Adonai la queja. Entonces, nos dice la escritura en números 11, Bamidbar 11, nos dice que ardió fuego y devoró un extremo del campamento. Entonces, precisamente por esta razón, pues murieron muchos, y pues vemos cómo, pues a este lugar, precisamente por esa razón, se le llamó Távera, porque ardió fuego de Yahweh. Esa fue la razón. Entonces, fíjense que increíble esto, pues la verdad que es tremendo, ¿verdad? Porque podríamos decir, ¿cómo es posible que haya llegado tanta la queja que el Eterno envió fuego literalmente, como cuando Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Entonces, seguramente, pues sí, la queja era tanta, que pues el Eterno se airó y esto fue lo que sucedió.
Todavía, aparte de ello, pues nosotros vemos en este recorrido, vemos cómo no cansados o em, no diciendo ya con esto es suficiente, ¿verdad? Continúan las quejas. Pero esto continuó precisamente ya en lo que viene a ser lo que es la comida. Porque los israelitas empezaron a preguntar quién nos dará de comer. Pero decían ellos, ¿quién nos dará carne? Ellos estaban hartos del maná. Eso es algo que, pues sí, realmente sí pasó. Y precisamente vamos a nosotros a leerlo. Vamos a leer esto que nos dice, vamos a posicionarnos precisamente para poderlo leer en Números 11. Vamos a ver, porque dice, versículo 4, dice, la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, dice aquí, cebollas y ajos? En cambio, ahora tenemos el alma seca. No hay nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. Entonces vemos la verdad que ellos, después de haber visto, de haber presenciado lo que el Eterno hizo con la situación del fuego, que como un extremo del campamento, para mostrar precisamente la ira de Yahweh. Entonces ellos todavía, fíjense, después de eso, empiezan a quejarse sobre quién les daría carne de comer, porque ellos tenían el alimento que bajaba del cielo, el pan que baja del cielo, y pues satisfacía lo que era la necesidad del hambre, por supuesto. Pero ellos decían, querían más, querían, como nos dice aquí la escritura, despertaron su apetito y pedían carne. Entonces, de esta manera, aquí hay algo muy importante. Quizás si no hubieran despreciado el maná, el Eterno hubiera sido actuado diferente. Pero aquí el detalle es de que ellos despreciaron el maná. ¿Quién es el maná? ¿Qué representa el maná? Todos sabemos que el maná nos representa a Yeshua. Entonces, por esta razón que el maná representa a Mashiach, entonces, pues por supuesto que es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos aprender de ello. La palabra de Adonai es el pan de vida. Yeshua es la palabra. Entonces nosotros tenemos que valorar la palabra, escudriñar la escritura para poder conocer a Adonai. Lo necesario que nosotros necesitamos está aquí, lo elemental, para poder nosotros continuar con vida, continuar en Mashiach,
continuar en la relación que nosotros necesitamos tener. Entonces, de repente se puede despreciar la palabra, la Torá, se puede despreciar. Y lamentablemente sí hay quienes desprecian la palabra y la cambian por otras creencias, por otras bases. Aquí es muy importante precisamente nosotros, pues, guardar lo que es ese celo de lo que es la palabra del Eterno, que es aquella que nos alimenta y nos da vida. Entonces, precisamente por esa razón, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después que ellos empiezan a hablar de esa manera? Pues llega el momento en que Moshe escucha los lloridos de ellos, los gritos y demás, las quejas. Llega un momento en que pues Moshe pues le dice al Eterno, ¿verdad? Señor, pues ahora sí que pues yo no los he dado a luz como para llevar la carga de ellos. Yo no puedo con esta carga. Si tú piensas mantenerme así, pues mejor prefiero que me mates, ¿verdad? A continuar con esta carga. Sí, en realidad sí se sentía Moshe con una carga muy pesada. Para ello, Adonai le dice a Moshe que él congregue a 70 ancianos, los cuales ellos aptos, ¿verdad? Para poder compartir esa carga con él. Y entonces Moshe lo hace. Moshe junta a esos 70 personas, las cuales él consideró que podían llevar de alguna manera el peso junto con él, y de esta manera, cuando él lo hizo, Adonai tomó del espíritu que le había dado a Moshe y le dio también espíritu precisamente a lo que es estos ancianos que Moshe había escogido, para que de esta manera pudiesen llevar la carga al mismo tiempo. Por supuesto, la responsabilidad principal era de Moshe, pero ellos iban a llevar parte de esa responsabilidad, la cual se les iba a dar. Entonces, una vez que ocurre esto, dice el Eterno, santifíquense, porque les voy a dar de comer, les voy a dar carne. Y pues vemos en este capítulo cómo Moshe pues le dice a Adonai, dice, bueno, pues es que son mínimo 600,000 hombres, más mujeres y niños, por supuesto. Ni siquiera matando a todo el ganado podríamos nosotros tener para darles a ellos, porque Adonai dijo que no iban a comer solamente ni un día ni dos, sino iban a comer hasta un mes o más tiempo. Entonces, para esto, precisamente, ocurre que, permítame volver un poco a lo que es el texto. Me gustaría que viéramos esa partecita exactamente como lo dice la Dabar. Entonces, aquí nos dice, vamos a ver dónde está la parte, dice, aquí está, nos dice aquí, dice,
Y al pueblo le dirá, santificaos para mañana que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahweh diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto, pues Yahweh os va a dar carne y comeréis, no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahweh, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces, aquí nosotros vemos algo muy importante. Estaba el pueblo lamentándose, diciendo que mejor se regresarían, sería ideal mejor regresarse a Egipto, ya que extrañaban precisamente el pescado, el melón, el pepino, cebolla, ajo, y estaban despreciando a Adonai. Vemos cómo Adonai es celoso. Por eso tenemos que guardar, cuidar nuestra relación, cómo actuamos en nuestra vida, porque Él nos ha dado muchas cosas también a nosotros, y nosotros tenemos que darle gracias por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite, sea poco, sea mucho. El Eterno es el Señor, el Adón, y de esta manera nosotros tenemos que respetar su voluntad. Entonces, vemos precisamente, como comentábamos, cómo Moshe realmente, pues sí, decía, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo será posible eso, verdad? Y de hecho, Adonai dice, pues, ¿acaso cortas tú la mano de Yahweh? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Entonces, Moshe sale precisamente a compartir al pueblo las palabras de Adonai. Se reúnen los 70 ancianos, estos ya una vez con el espíritu de Moshe. Entonces, ahora sí ya todo el pueblo, por supuesto, se va a santificar para comer. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues ocurre que los ancianos que habían recibido el espíritu de Moshe empiezan a profetizar. Entonces, uno de los muchachos va y le comenta a Moshe esta situación, y escucha a Josué. Y dice Josué, prohíbeselos. Y dice Moshe a Josué, dice al contrario, que profeticen. Yo que quisiera que todos profetizaran. Recordamos que el Eterno al inicio quería que todo el pueblo fuera profeta, ¿verdad? Que todo el pueblo lo escuchara cuando él hablaba, pero a ellos les dio temor. Les dio temor por precisamente que iba acompañada su palabra con relámpagos, truenos, y pues la verdad sintieron mucho temor, y por ello fue que le dijeron a Moshe, haremos todo lo que Adonai nos diga. Y en el mensaje, la palabra que se habla en sí, textualmente, ya sacada del hebreo, es precisamente haremos lo que diga Yahweh, aun cuando no lo conozcamos, aun cuando no sepamos cuál es la voluntad del Eterno, así lo haremos. Entonces, eso precisamente
era un compromiso bastante grande que tenía el pueblo, porque ellos se habían comprometido. Por eso, cuando Josué le dice esto a Moshe, pues Josué dice, no, pues más bien al contrario, ¿cómo quisiera que todos profetizaran? Y así, nosotros estamos, por supuesto, el día de hoy, invitados por el Eterno. Tenemos esa invitación a ser reyes, sacerdotes y profetas. Y por eso el profeta, aquel que habla en nombre de Yahweh, dice palabra de Yahweh. Es porque ha escuchado primero y por lo tanto puede compartir lo que el Eterno le ha dado. Y por eso nosotros es importante que profeticemos. Profeticemos cuando nosotros escuchamos la palabra del Eterno. Es difícil quedarnos callados. Ahí es precisamente cuando se escucha y se comparte, eso es el profetizar. Entonces, por ello, Baruch Hashem, porque nos permite precisamente a nosotros poder llegar a ser profetas, hablar en el nombre de Yahweh. Por supuesto, el profeta tiene más profundidad. Sabemos nosotros que el profeta anuncia, denuncia y renuncia, ¿verdad? Y de esta manera también, por supuesto, es algo más profundo en lo cual está también inmerso lo que es el testimonio de vida. También, por supuesto, para el rey y el sacerdote, que no se quedan atrás, ya que el rey sabemos que tiene que gobernarse a sí mismo, gobernar su tierra. Entonces, de esta manera es tener gobierno de sí mismo, poder dominar el carácter y de esta manera, pues ser rey de su propia tierra. Entonces, la verdad que al momento de poder llegar a ser un rey, es precisamente es uno de los pasos para poder ser también sacerdote, el cual habla con Adonai. Entonces, de esta manera, hacer ese triple ministerio. En esta ocasión, pues se está refiriendo a lo que es la profecía. Estos ancianos por un momento estuvieron profetizando y pues a él le dio gusto. A nosotros también nos debe dar gusto cuando un hermano profetiza. Entonces, hay que, lo ideal es, si un hermano profetiza, nosotros también profetizar, porque nosotros también hemos escuchado la palabra de Yahweh y de esta manera podemos compartir lo que el Eterno nos ha dado. Entonces, bien, vamos entonces continuando con este recorrido. Entonces, vemos nosotros cómo el Eterno proveyó precisamente, llegó un viento y ese viento trajo codornices. Y de esta manera se hizo un diámetro en el campamento de una jornada de camino que equivale a 20 kilómetros. Y 2 codos de altura. 2 codos. Entonces un codo nos equivale a 0.5 metros, aproximadamente medio metro. De esta manera, 2 codos pues sería 1 metro. Entonces, 20 kilómetros de diámetro, que viene a ser de anchura más bien, de lo que viene a ser
el campamento hacia afuera eran 20 kilómetros hacia todos los lados y era 1 metro de altura. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que dice aquí en Números 11, 31 al 34, qué fue lo que hicieron los israelitas una vez que vieron esa abundancia. Nos dice aquí. Vamos a leerlo desde acá. 31 al 34. Se alzó un viento enviado por Yahweh que hizo pasar codornices del lado del mar y las extendió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió 10 modios, dice aquí, 10 modios, y las tendieron alrededor del campamento. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando cuando se encendió la ira de Yahweh contra el pueblo. Y lo hirió Yahweh con una plaga muy grande. Volvieron a morir muchos a causa de esto, y a este lugar se le llamó Kibrot Hataba, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. Kibrot Hataba también nos quiere decir tumbas de codicia o avaricia. Entonces vemos nosotros, recordando, el Eterno le había dicho a Moshe que les iba a dar codornices todo un mes entero. Pero los israelitas se pusieron a juntar día y noche, o sea, como si no creyesen en que el Eterno iba a seguir dando. Entonces, de esta manera, porque el Eterno ya les había dicho que se santificaran, porque iba a darles de comer codornices. Pero en esta situación de querer de una manera avariciosa guardar para muchísimos días, entonces una manera desesperada, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, no todo por supuesto, pero sí gran parte, murió a causa de la plaga que el Eterno hizo caer. Entonces vemos nosotros que entrando a lo que es desierto de Parán, en un lugar donde se establecieron, en ese lugar primero se le llamó Taberá, porque el Eterno mandó su fuego a causa de la queja que era tan grande y llegó a sus oídos. Después nos señala la escritura otro que se le llamó a otro lugar. Dice, se le llamó a otro lugar. Lo más probable es que hayan caminado un poco, nuevamente, se hayan movido un poco, y de esta manera a este otro lugar se le llamó Kibrot Hataba. Esto se cree que fue precisamente lo que es este andar. Lo que nosotros sabemos
basándonos en lo que es Números 10, 12, es que ellos, la nube se detuvo en el desierto de Parán. El lugar de Taberá y el lugar de Kibrot Hataba no existen así, que digamos, aquí está este lugar tal cual en el mapa, no está, se cree aproximadamente en el mapa que pudo ser cercas del desierto, cerca del desierto del Sinaí, pero ya dentro del desierto de Parán. Si nosotros checamos en Números 33, 16, el texto que leímos al principio, nos dice, partieron del desierto de Sin y acamparon en Kibrot Hataba. Entonces aquí no nos dice, no nos menciona ni siquiera el desierto de Parán, ni nos menciona tampoco Taberá, sino se salta a lo que es Kibrot Hataba. Entonces, eso es algo importante, nada más para anotarlo, porque vamos de acuerdo a lo que es la bitácora o el reporte que Moshe hizo, el reporte que Moshe realizó. Entonces, pues, qué importante es esto, recordar lo importante, lo grave que puede ser la queja. Nosotros sabemos que lo que el Eterno iba haciendo con el pueblo de Israel, recordamos que le había dado la alianza, ya los sacerdotes ya estaban consagrados, los altares, la presencia de Adonai, todo ya estaba en forma, se puede decir, para poder continuar con esa alianza, estar en orden. Sin embargo, vemos que a las primeras de cambio, se puede decir, empezaron ellos a quejarse. No nos dice el por qué se quejaron, pero lo único que sabemos es que el Eterno tuvo una gran ira que prácticamente reaccionó como con Sodoma y Gomorra. Entonces debe de haber sido algo, la verdad, sumamente grave para que Adonai hubiese accionado así o actuado de esa manera. Entonces, lo que nosotros podemos ver precisamente es que Adonai había mostrado muchas de sus prodigios al pueblo. Muchos lo habían visto, muchos lo vivieron en carne viva. Vieron todas todo absolutamente aquellas maravillas que el Eterno hizo con el pueblo, y aún así continuaron quejándose, lamentándose por no estar en Egipto. ¿Qué nos representa Egipto? Nos representa Jaulan Jase, al mundo. Nosotros podemos en algún momento quizás añorar cosas del mundo. Tenemos que tener cuidado con ello, ya que nosotros ya no somos pertenencia del mundo, sino ahora somos pertenencia de Adonai. Adonai tiene a su pueblo, los cuales han hecho una alianza con él. Y de esta manera, pues regresar al mundo equivale a dejar a Adonai a un lado. Entonces, por supuesto que da celo,
Por supuesto que al Eterno le dio celo por esta situación, porque él, después de haber dado toda su Torá, todo lo que son sus 613 preceptos, el tabernáculo, los altares consagrados, los sacerdotes consagrados, Aarón, el sumo sacerdote. ¿Cómo no pudieron ellos ver, verdad? Todo lo que se venía en perspectiva, que era algo tan grande y tan maravilloso. Sin embargo, hubo debilidad allí. ¿Hubo qué? La carne. Si nosotros vemos la forma en que ellos dicen, ¿quién nos dará de comer? Eso es algo como sabiendo que no hay, no lo hay, y haciendo eso es como si fueran niños. Y los niños nos relata la escritura que son como los niños espirituales o niños carnales, ¿verdad? Y un niño, su característica es pues ser egoísta, pensar en él y pedir cosas que muchas veces a lo mejor los padres no pueden dar, pero ellos piden porque ellos no miden consecuencias, ellas no ven la magnitud de lo que están pidiendo, ellos solamente piden. Pero es precisamente porque es su niñez, es su forma de ver la vida. Y está bien, porque son niños, pero ya van creciendo, o vamos creciendo todos y vamos cambiando, ¿verdad? Vamos preocupándonos también por los demás, viendo que a los demás también los consideren y así. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver que gran parte de Israel era como un niño espiritual, un niño que nada más pedía. Y si no le daban lo que él quería, entonces hacía su berrinche. El pobre de Moshe, pues lamentablemente pues estaba tan agobiado, tan frustrado, sentía esa carga tan pesada. Imaginémonos ese número de 600,000 hombres, más mujeres y niños. Pongamos un doble con mujeres y niños. Con mujeres solamente serían 600,000, serían 1,200,000, 1,200,000. Y más aparte, agreguemos los niños, entonces era un mundo de personas. Y pues toda la responsabilidad estaba en Moshe. Por eso él pidió ayuda. Él pidió ayuda y Adonai se lo dio. Como vemos, se lo dio a 70 ancianos que pudieran llevar a cabo la responsabilidad que se les iba a dar, que fueran responsables. Y de esta manera, por ello, Adonai, por supuesto, vio por Moshe, pero sí dio disciplina, sí puso un ejemplo en el cual el Eterno no quiere que nosotros, no es su deseo que nosotros lleguemos a dar un paso atrás, ya que nosotros hemos decidido por Él y Él lo único que nos ha dado es una nueva vida, una plenitud que no teníamos antes, una llenura que había antes en un vacío, y ese vacío por fin se ha llenado gracias a esa plenitud que solamente el Eterno nos ha dado. Por fuera escuchamos muchas palabras de mensajes, pero muchos tienen lo que viene a ser la marca, el sello del hombre, ¿verdad? Con su ego, con sus prioridades carnales,
con sus intereses, con lo que viene a ser su estatus, sus jerarquías, sus autoridades, su poder. Pero el Eterno nos viene a traer a nosotros a una nueva vida, a una vida realmente plena, en la cual, aunque no se tenga nada, te puedes sentir pleno. Y eso es precisamente la verdad, es la verdad de ser de Adonai. Por ello, cuidémonos nosotros, aprendamos de esos errores que tuvieron nuestros hermanos y seamos cuidadosos. Guardemos el maná, guardemos la palabra que es la vida, que es Yeshua, valorémosla, porque es lo más preciado que tenemos, lo más preciado, el tesoro que tenemos que no tiene ningún precio y no se puede comprar con nada, ya que el precio con el que se ha otorgado fue la sangre preciosa de Mashiach. Y por ello no tenemos con qué pagarlo. Y por ello es lo más caro. No lo más caro, lo más valioso. Entonces, de esta manera, nosotros poder sí, mantener una relación con el Eterno y que la queja se convierta en alabanza, que la queja, que es un aroma pestilente, llegue a ser un aroma fragante en alabanza y en adoración. No solamente en canto o en voz, sino también en nuestras obras, en nuestro caminar, en nuestras acciones, que pueda ser alabanza a nuestro Elohim en testimonio a otros. Pues, Ahim, Haverín, hemos llegado a otra emisión de nuestro programa de Bamidbar. Esperamos que haya sido de verajá, edificación para tu vida. Que sigan guardados en la bolsa de la vida y que primeramente Adoní, que nos permita podernos encontrar nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Bendiciones a todos. Un abrazo. Shalom, Ubraja.